Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy la doctora Marielis Betancourt y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los 10 parásitos intestinales más comunes, tanto los síntomas como el tratamiento de primera elección. Por acá les muestro la lista de los 10 parásitos de los que estaremos hablando. En este primer video hablaremos acerca de Ascaris lumbricoides, Entamoeba histolítica, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenal, Necator americanus y Ancylostoma ceylanicus, que lo vamos a englobar en un solo video. Y en la segunda parte estaremos hablando acerca de Giardia duodenalis, Cryptosporidium, Blastocystis, Ciclospora y Cistoisospora. Las infecciones parasitarias representan un problema de salud global que afecta a más de 1.000 millones de personas a nivel mundial. La presentación clínica o los síntomas van a depender del tipo de parásito del que estemos hablando. Sin embargo, ellos comparten en común ciertos síntomas como por ejemplo el dolor abdominal, la diarrea, heces con sangre, prurito anal o escozor anal o perianal, náuseas, vómito, deficiencia nutricional dada por anemia, específicamente por deficiencia de hierro, y en algunos casos puede ocurrir obstrucción intestinal, sobre todo en pacientes que tienen una carga parasitaria elevada. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la ascariasis. Esta infección parasitaria es ocasionada por Ascaris lumbricoides. Este es el gusano redondo más grande que infecta a los humanos y es la infección por el mintos más común en todo el mundo. Existen diferencias entre el gusano macho y el gusano hembra de Ascaris lumbricoides. El gusano adulto mide aproximadamente entre 20 y 35 centímetros de largo. En cambio, el gusano macho mide aproximadamente entre 15 y 30 centímetros. Y cada uno de ellos tiene un diámetro de 6 milímetros. En el intestino delgado, las larvas salen de los huevos, invaden la mucosa intestinal y migran al hígado a través de la circulación portal y luego a los pulmones a través de la circulación sistémica. Después de una maduración en los pulmones de aproximadamente 10 a 14 días, las larvas llegan a penetrar las paredes alveolares y ascienden por el árbol traqueobronquial hasta la garganta. Sí, hasta la garganta. Y luego son deglutidos nuevamente hasta el intestino delgado. A esto se le conoce como síndrome de Loeffler. Las larvas copulan en el intestino delgado. La hembra grávida puede llegar a producir hasta 200.000 huevos al día. La longevidad o vida media de estos gusanos es aproximadamente entre 1 y 2 años. Es importante que sepan que la mayoría de los pacientes con ascariasis son asintomáticos. Sin embargo, aquellos pacientes que llegan a presentar síntomas pueden quejarse de dolor abdominal, náuseas, vómitos, se sienten un poco distendidos, también presentan anorexia y diarrea en algunos casos. Y no solo eso, observen en esta lista algunas de las posibles consecuencias de tener este parásito. En primer lugar, la persona puede desarrollar obstrucción intestinal. Anemia, esta usualmente es por deficiencia de hierro. Además, una deficiencia nutricional que produce como tal un retraso en el crecimiento, perforación intestinal, apendicitis, vólvulo e intususcepción. Incluso noten acá en esta parte que podemos observar colangitis, colecistitis y pancreatitis. Esto ocurre usualmente porque hay un bloqueo del árbol biliar en el conducto pancreático. Y esto que observan al final como neumonitis, eosinofilia, tos, sibilancias y dificultad para respirar acompañada de fiebre y hemoptisis usualmente es producto del síndrome de Loeffler cuando los parásitos migran hasta el árbol traqueobronquial y son deglutidos nuevamente, como lo expliqué hace un momento. El tratamiento de elección para los pacientes que tienen Ascaris lumbricoides es el albendazol o el mebendazol. Y en caso que la paciente esté embarazada, se le puede administrar pamoato de pirantel. En segundo lugar, vamos a hablar un poco acerca de la amebiasis, que esta es producida principalmente por Entamoeba histolítica. Es la segunda enfermedad parasitaria intestinal más común a nivel mundial. En algunos casos, los trofozoitos de Entamoeba histolítica llegan a penetrar la capa epitelial de la mucosa intestinal y viajan a través del sistema venoso portal hasta el hígado, lo que puede llegar a provocar un absceso hepático. Sí, puedes tener un absceso en el hígado producto de este parásito. Afortunadamente, el 90% de los pacientes son asintomáticos. Sin embargo, un 40% sí llegan a desarrollar síntomas, como por ejemplo la diarrea, heces con sangre y trofozoitos hematófagos en las heces. Los nitroimidazoles como el metronidazol son la principal línea de tratamiento, tanto para la infección intestinal como para la que se produce extraintestinal.
El parásito número 3 del que vamos a hablar es Enterobius vermicularis, que produce enterobiasis. También es conocido como oxiuro humano o gusano del asiento. Es un diminuto gusano blanco parecido a un hilo. El modo de transmisión más común es fecal-oral. Y hay un dato curioso acerca de este parásito, porque cuando el macho y la hembra copulan, posterior a la copulación, el macho muere. Por otro lado, el gusano hembra puede tener una vida de aproximadamente 100 días. El principal síntoma que este parásito produce es el prurito o escozor anal o perianal. Y les voy a explicar por qué. Básicamente esto ocurre porque las hembras grávidas migran al canal anal y en ese lugar depositan muchísimos huevos, que a su vez causan el prurito anal. Sin embargo, algunos pacientes llegan a estar asintomáticos sin saber que tienen la infección. Hay una prueba clásica para diagnosticar este parásito y es con la cinta adhesiva. El tratamiento ideal es el pamoato de Pirantel. Sin embargo, cuando el diagnóstico ha sido confirmado, no solamente debe ser tratada la persona que ha sido diagnosticada, sino también su pareja sexual y el resto de familiares que habitan en el hogar. Deben mantenerse medidas higiénicas adecuadas para evitar la reinfección. En cuarto lugar tenemos la trichuriasis, que es causada por Trichuris trichiura, también conocido como tricocéfalo humano. Este tiene una característica principal y es que su forma es semejante a la de un látigo. Y esto ocurre básicamente porque su extremo anterior, el esófago, es delgado. Sin embargo, el extremo posterior o anal es grueso. Los humanos se infectan básicamente porque consumen alimentos o agua contaminada con huevos embrionados de Trichuris trichiura. Estos gusanos adultos pueden llegar a producir entre 3.000 y 20.000 huevos por día. La longevidad o vida media de este parásito es de aproximadamente 1 año. Los pacientes que tienen una carga parasitaria leve pueden ser asintomáticos. Sin embargo, cuando la carga parasitaria está elevada, el paciente puede llegar a presentar síntomas que van desde dolor abdominal, distensión abdominal, también presentan sangrado rectal o prolapso rectal en el peor de los casos. Y los niños con esta infección pueden desarrollar deficiencia nutricional, deficiencia del crecimiento y alteraciones cognitivas. El tratamiento de elección para la trichuriasis es el albendazol o el mebendazol. El quinto lugar está ocupado por 3 parásitos diferentes. En primer lugar, Ancylostoma duodenal, le sigue Necator americanus y por último Ancylostoma ceylanicum. Si alguna vez han visto a una persona con larva migrans cutánea y si no saben qué es, miren esta imagen y no la olviden jamás. Si la persona tiene este tipo de lesión en la piel, es provocada por Ancylostoma ceylanicum. Estos parásitos tienen unas placas afiladas y es lo que le permite adherirse principalmente a el yeyuno, es decir, a la pared del intestino. Y de esta manera ellos pueden alimentarse de la sangre del huésped, provocando a su vez anemia por deficiencia de hierro. Y los síntomas son muy parecidos al resto que hemos mencionado: dolor abdominal, distensión abdominal, etc. El albendazol o el mebendazol son el tratamiento de elección para este tipo de parásitos. Y si en la hematología completa se evidencia que existe una deficiencia de hierro, específicamente una anemia ferropénica, tendrá que recibir los suplementos de hierro necesarios. Ahora que conoces en detalle estos 5 parásitos intestinales más frecuentes, cuéntame, ¿cuál te sorprendió más? En mi caso me sorprendió más Ascaris lumbricoides. Siempre me ha sorprendido. 1, que es literalmente un gusano. 2, que tiene prácticamente una forma como de espagueti. Y 3, que puede llegar a producir obstrucción intestinal. Y esto es una complicación sumamente grave. Si has tenido alguna vez una infección por parásitos o sospechas que tienes parásitos intestinales, te invito a que puedas acudir directamente con tu médico para que pueda evaluarte y solicitarte los exámenes necesarios para poder realizar el diagnóstico. En la descripción les voy a dejar el link con la segunda parte de este video, donde podrán conocer los 5 parásitos restantes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Te invito a que puedas suscribirte al canal, regalarme un like, comentar si tienes alguna pregunta o escribirme por privado en Instagram @doctora7. Chao, chao.